Quizás usted se ha preguntado, ¿la paz que Jesús ofrece? ¿Qué paz es? Bienvenido al canal Luis B. Sea bienvenido, que Dios lo bendiga abundantemente a todos. En este momento quiero compartir algo muy importante para todos. La paz es una realidad que poco experimentamos hoy en día. Pero en medio de nuestro mundo caótico, Dios ofrece una paz que transciende nuestra comprensión humana. Esta esperanza es central a la historia de la Biblia, de lo que habla en la palabra de Dios. Debido a la rebelión de Adán y Eva en Edén, todo hacemos con la necesidad de una relación restaurada con nuestro Creador. Sin embargo, Dios abordó este problema de relación o de relacionamiento. Prometió enviar a alguien que ofreciera salvación para todos. Esta persona, ¿sabe cómo se llama? Es nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, el que quita el pecado de todo el mundo. Eso lo podemos encontrar allí en San Juan 1:29. Por fe identificamos el sacrificio de Jesús por opuesto pecado y confiamos en Él para experimentar la salvación, y como resultado obtenemos la paz con Dios. No obstante, la situación diaria amenazan esta paz. El enojo, los celos, el estrés, también la relación y los problemas laborales también incluye, y de la salud también, nos dejan con una sensación que no tiene nada que ver con la paz. Pero hay otra clase de paz que Jesús nos ofrece, la paz de Dios. Jesús declaró la paz, dijo, mi paz os doy, yo no os doy como el mundo la da. O sea, muchos tienen paz cuando sale a un viaje, a un baile, etc. Mas esta paz no es esa, es la paz que te está ofreciendo Jesús. La paz que te está haciendo Jesús es la paz. Por más persecución y tormenta, tempestades que venga, usted va a tener paz. Es como la canción aquella que dice paz en la tormenta. Esa es la paz que te ofrece Jesús. Puede haber cantidad de cosas malas rodeándote, pero usted va a tener paz. Usted va a estar con la certeza en su corazón que todo saldrá bien, y así será. Pero esa paz es diferente a la que Dios da. Dios no la da como el mundo la da. El mundo la da en diversión, en juego, en azar, en tanta otra infinidad de cosas, que no es una paz. Es una paz pasajera, no una paz eterna. No una paz cuando en los momentos más difíciles te necesita, no es esa paz. Es una paz pasajera. Amén. Por eso que Él dice que no la da como el mundo la da. También dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso está en San Juan 14:27. El apóstol Pablo anima a sus lectores con esta palabra: y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón, a la que le asignamos y fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. La gran historia de la Biblia es que Jesús conquistó la muerte y nos prometió vida eterna. Gracias a esta maravillosa verdad, no tiene por qué consumirnos la incertidumbre del mundo. En cambio, podemos dejar que la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Amén. Quizás usted no tiene esa paz que Dios te está ofreciendo, que Dios te está ofreciendo de parte de Él, y usted quiere tener esa paz. Quizás usted lo invito a hacer una sencilla oración con Dios. Yo le voy a dejar un fondo musical, y
Y usted, a través de ese fondo, usted va a hablar con Dios y le va a decir para Dios que usted quiere esa paz. Que usted quiere esa paz, pero no como el mundo la ofrece, no como el mundo te la da, sino como Dios te la da. Dígale para Dios, Dios, dame la paz tuya, no la del mundo. Porque el mundo me ofrece una paz, pero es pasajera, mas yo quiero tu paz, que puedo soportar cualquier tentación o cualquier cosa que venga contra mí. Amén. Vamos a la oración. Es momento de hablar con Dios. Cierre sus ojos y hable con Él en este momento. Quiero que en este instante tú vengas a darle esa paz que esta persona necesita. Pero todo depende del querer de cada uno y de la manera en la que usted cree. Ahora, hable con Dios. Gracias, Señor, por este momento, este instante. Le pido que usted se suscriba a nuestro canal para recibir la palabra de Dios. Síganos en Facebook como @LuisBarbosa, que lo dejo ahí en pantalla. Amén. Hasta luego, que Dios lo bendiga abundantemente.